No lo podemos tomar a la ligera porque sabemos que dependemos totalmente de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Había una vez un campesino, ¿verdad?, que pasaba meses preparando la tierra donde él vivía. Dice que cuando él trabajaba, el sol quemaba demasiado fuerte, el terreno se secaba, la escasez de agua lo presionaba y el cansancio físico que él tenía era demasiado inmenso. Dice que pasaban las semanas y parecía que lo que él había sembrado no tenía ningún resultado, que todo el esfuerzo que él había hecho era en vano y que la semilla que él había puesto se había perdido bajo la tierra. Dice que a su mente llegó una tentación de querer rendirse en ese momento, de tirar la toalla y de dejar el terreno y decir, ya no vale la pena seguir esforzándome. Sin embargo, dice que este buen agricultor sabía que aunque no veía nada en la superficie, debajo de la tierra algo se estaba moviendo, algo estaba naciendo. Entonces dice que él sabía que tenía que seguir regando, que tenía que seguir aguantando el calor y tenía que tener paciencia, porque la cosecha iba a llegar a su tiempo. De esta misma manera como le pasó a este agricultor, ¿verdad?, nos pasa a muchos creyentes en la actualidad como cristianos. Muchas veces a nosotros, en nuestras situaciones, ¿verdad?, espirituales, nos suceden cosas tan difíciles, tenemos luchas diarias todos los días, pese a tanto que pasamos y pasan años, y el cansancio nos llega a golpear de una forma muy fuerte. Y en lugar de mantenernos firmes como este agricultor, muchas veces no perseveramos tampoco en la oración y nos detenemos. Bajamos la guardia, nos enfriamos y dejamos de clamar. Entonces hoy el Señor nos recuerda y nos llama a que nos acordemos de la oración en sentido. Entonces, hermanos, hoy les traigo un mensaje bajo el tema firmes en la brecha, pacientes en la espera. Firmes en la brecha y pacientes en la espera. ¿Amén? Entonces, hermanos, para poder entender un poco, ¿verdad?, por qué le he puesto este tema, yo comencé a indagar un poquito en qué era una brecha, ¿ya? Cuando yo escuchaba la palabra brecha, yo pensaba que era como algo que tenía fuego, o algo así, ¿verdad?, como un candelero, más o menos. Yo pensaba eso antes, pero en la actualidad, investigando, ¿verdad?, y conociendo un poco más del Señor, entendía que una brecha es un agujero, o una abertura, o una rotura, en una muralla grande, ¿verdad? Pero si lo vemos de forma espiritual, una brecha representa un punto débil. Una brecha es una falta de defensa o una separación causada por el pecado, donde se necesita la intervención o la oración de alguien. Entonces, para conocer un poquito el origen, ¿verdad?, del tema, ¿y por qué firmes en la brecha? Hablando espiritualmente, porque en la actualidad no vemos por aquí a nuestro alrededor murallas que hayan sido derribadas para decir, no voy a parar allá. No, estamos hablando de una forma espiritual. Entonces, el origen de esta metáfora, ¿verdad?, quiere decir que en los tiempos de antes, en los tiempos antiguos, en las ciudades, ¿verdad?, había unas murallas gigantes, ¿verdad?, para protegerse de los enemigos. Estas murallas, cuando estaban al frente, dividían dos ciudades, ¿verdad? Siempre había peleas. Entonces, esa muralla dividía de cualquier ataque del enemigo contrario, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el daño que causaba esto, verdad? Si una parte de la muralla se caía por un ataque o por el tiempo, se formaba la brecha, ¿verdad? El peligro es que ese agujero dejaba a toda la ciudad expuesta a que el enemigo entrara a destruir y a robar a la otra ciudad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo relacionamos esto con la actualidad? ¿Cómo relacionamos este tipo de tema que Dios nos ha traído hoy, firmes en la brecha, ¿verdad?, comparado en la actualidad? Muchas veces nosotros, hermanos, somos como una muralla, ¿verdad? Nos encontramos, atrás de una muralla, ¿verdad? Y nosotros conocemos, ¿verdad?, que nuestra guerra ¿contra quién es? No es contra sangre ni carne. La guerra es contra las huestes espirituales, celestiales y todo, englobando todo, el enemigo, Satanás, ¿verdad? Entonces, ¿de quién nos cubrimos nosotros?
de Satanás. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando nosotros nos encontramos en una batalla? Porque todos los días peleamos, ¿o quién no pelea? No estoy hablando con el hermano que está a su lado, con su familia, no. ¿Con quién peleamos todos los días? Con el enemigo, ¿verdad? Porque él es con quien tenemos que pelear todos los días, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos encontramos, ¿verdad? Y viene el enemigo y nos tira un dardo, de cualquier forma, y rompe esa muralla. La rompe en dos partes. ¿Qué se crea ahí? Una brecha, un espacio. Yo les pregunto, hermanos, en su vida, ¿en algún momento ha pasado algo así? ¿Verdad? En toda nuestra vida siempre hemos tenido algún ataque del enemigo. Entonces, cuando pasa eso, existen dos situaciones. O nos escondemos detrás de una de las paredes que quedaron, que no fueron destruidas, o nos quedamos en la brecha, listos para pelear. Hay dos escenarios que suceden. Entonces, en la vida actual, ¿qué pasa en estos tiempos, verdad? ¿Qué pasará con nosotros ante eso? Entonces, yo he puesto 3 puntos, hermanos, que muchas veces nosotros cometemos errores dentro del camino del Señor, ¿verdad? Y no nos mantenemos quizás en esa brecha. Para que eso pase, nosotros tenemos que estar 100% orando. La oración es muy importante. Como decían por ahí siempre, una frase muy usada en nuestra iglesia, el cristiano que no ora, el diablo se lo devora, ¿verdad? Y es una frase que suena un poquito graciosa, pero es muy real en la vida de nosotros. Porque yo les quiero contar un poquito de algo que yo escuchaba desde que soy niña. Siempre yo he escuchado que dicen que un día, hermano, que nosotros no oramos, corremos peligro de ser devorados por el diablo. Así no pasa, por la pereza, por el desánimo y todas estas cosas que engloban a dejar de orar. Entonces yo pensaba, yo decía, un día, pero yo creo que no pasa nada. Yo decía así cuando era pequeña. Cuando uno crece y comienza a conocer lo que es tener una relación con Dios y a mantener esa relación estable y que vaya poco a poco creciendo, tú entiendes un poco mejor estas cosas, ¿verdad? Entonces llegó un día, hace unos meses atrás, que yo estaba tan cansada, no me acuerdo por qué era que estaba cansada, y yo siempre cuando yo subía a mi cuarto, yo no me acostaba, porque decía, si me acuesto ya no me levanto de ahí a hacer mi oración, mi devocional para acostarme después, no lo voy a hacer. Si toco mi cama, no me levanto de ahí. Entonces cada vez que yo subía no me acostaba, iba directito a sentarme. Y esta vez estaba tan cansada que me acosté. Pero yo dije, no, yo creo que sí me voy a parar. Me estaba confiando en mi fuerza. Y decía, sí me voy a parar, sí voy a estar, sí lo voy a hacer. Y seguía ya, cuando ya me estaba durmiendo. Y caí en el error que siempre yo pensaba que no pasaba, que no oraba. Y ese día le dije al Señor, es solo un día. Si me duermo ahorita, ya mañana sí lo hago, mañana lo retomo y así al día siguiente, no va a pasar nada, es un día. Así decía yo. Llegó ese día, me dormí, no oré. Al siguiente día, no, Señor, hoy día sí voy a orar. Llegó de nuevo me dio, era el doble del anterior, me dio más pereza orar. Y así me pasó como por una semana, hermano. Y ahí el Señor me recordó, ¿te acuerdas de lo que te decían toda tu vida? Por un día que tú no ores, te comienzas a enfriar. Suena exagerado, suena como que, no es exagerado. Porque nuestro alimento espiritual es la oración, hermanos. Entonces muchas veces nosotros corremos este peligro y cuando no oramos, viene un peligro muy fuerte, el que cometemos muchas veces, el peligro de detenernos y perdemos la paciencia. Algo que hablábamos en el libro de Santiago capítulo 5, verso 7, podemos ver que tiene un prefacio que dice, sed pacientes y orar, ¿verdad? Entonces aquí entramos un poquito, vamos a leer el verso 7, un ratito, ya mismo lo leemos, hermano, ¿amén? Entonces caemos en el peligro de detenernos y perdemos la paciencia en el camino. Entonces hay una trampa que surge, ¿verdad? Dentro de este peligro que corremos cuando nos detenemos espiritualmente. Existe una trampa y su nombre es el desaliento. En el libro de Santiago, él comienza escribiendo en unos versos antes, si podemos ver, en el capítulo 5, versos 4 al 6, él comienza escribiendo a creyentes que estaban cansados de la presión y de las injusticias que había en su entorno. Hoy en
en día nos pasa exactamente igual. El panorama está tenso y el desaliento intenta muchas veces congelar nuestra fe. Y el error más grave que podemos cometer es detenernos y cruzar los brazos como que si nada estuviera pasando, ¿verdad? Entonces, para nosotros poder continuar, vamos a leer ahorita en Santiago capítulo 7 y 8. El texto que nos pone Santiago como ejemplo, que dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, ¿verdad? Entonces, aquí Dios pone como ejemplo algo muy importante, que es la paciencia, ¿verdad? Y pone como ejemplo parecido a la introducción que teníamos de la historia del agricultor, ¿verdad? Aquí dice que el labrador espera el precioso fruto de la tierra con paciencia, no se desespera en el camino, hasta que reciba, porque él tiene la fe de que va a llegar la lluvia temprana y tardía para que dé su fruto, ¿verdad? Lo que él ha sembrado. Entonces, la paciencia de un hijo de Dios no es una inactividad y resignación triste, es una firmeza espiritual. Santiago nos dice en el verso 8 que tenemos que tener paciencia y afirmar vuestros corazones. Se refiere a que no tenemos que retroceder, sino mantenernos firmes mientras esperamos a nuestro Señor. Porque, hermanos, algo que pasa en el camino del cristiano, es muy claro el versículo, y quizás humanamente nosotros lo pensamos y decimos: bueno, Dios me dice que tengo que ser paciente y orar hasta la venida del Señor. ¿Cuántos años llevamos escuchando Cristo viene pronto? ¿Cuántos años llevamos escuchando Cristo viene, se aproxima el arrebatamiento? Y esto lo hemos escuchado siempre. Yo lo he escuchado desde que soy chiquitita. Ya desde ese entonces yo lo he escuchado. Y me imagino a los hermanos que quizás son más grandes que yo y lo han escuchado desde muchos años más atrás. Imagínense tener que seguir esto que se nos ha mandado, ser pacientes y orar. En el camino llega la impaciencia, en el camino llega la desesperación, el desaliento, que es lo que ya hablamos, ¿verdad? Que son esas trampas que llegan a detener nuestra vida, llegan a detener nuestro camino como cristianos. Amén. Y en este camino, cuando iniciamos y conocemos a Dios, para los hermanos que saben lo que es tener una relación con Dios, estoy segura que todos, que hemos comenzado una relación tan bonita con Dios, en intimidad, llega en el camino, así como llegan cosas buenas, celestiales, también llegan cosas del lado contrario, ¿verdad? Que era lo que hablábamos hace rato. Y muchas veces pasa que viene el diablo y nos ve, ¿verdad? Que estamos avanzando y avanzando y avanzando. Si Satanás ve que hay un cristiano que aún no ha descubierto su propósito en esta tierra, él va a estar tranquilo. Y él no se va a poner a estar al acecho de esa persona porque sabe que está totalmente quieta. Pero cuando una persona comienza a ser cambiada por Dios, comienza a ser restaurada, comienza a ser quebrantada, comienza a ser transformada, el enemigo se pone las pilas y dice: esta persona se puso atenta, ¿qué está pasando aquí? Y te ve como una amenaza para él. Así es. Si tú no eres una amenaza para Satanás, tenemos que preocuparnos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él ve que tú comienzas a descubrir tu propósito, comienzas a prepararte, comienzas a darte cuenta y dices: bueno, Dios me ha llamado para esto, Dios me ha dicho que yo tengo que ir a hacer eso, y comienzas a hacerlo, ¡puf! Aparece algo, aparece un dardo del enemigo. Te pasan situaciones complicadas en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tus estudios, no lo sé, pero nos llega a pasar un sinnúmero de cosas, hermanos, en el camino, y comienzan las voces a decirnos: ¿por qué sigues avanzando? Pongamos que nuestra meta sea que nuestra familia venga a la iglesia, pongamos que nuestra meta sea la principal, ir al cielo, y siempre tenemos algo por lo que peleamos todos los días, ¿verdad? Que lo principal es nuestra salvación. Y el diablo comienza a susurrarnos y a decirnos: ya no vale la pena seguir, ya no vale la pena seguir avanzando, ya no vale la pena que tú sigas. Mira, tanto tiempo te han dicho
que Dios te va a salvar, que Dios te va a hacer esto, y que Cristo viene, porque así nos engaña el diablo, ¿verdad? Porque cuando yo leía esto, yo le decía a Dios, qué complicada es la paciencia, qué complicado es ser paciente. Cuando uno le dice a Dios, dame paciencia, es cuando más cosas difíciles nos pasan y más impacientes nos sentimos. Y Dios dice, es que yo no te voy a poner la paciencia si tienes que desarrollarla y trabajarla, para que aprendas a ser paciente. Entonces en este camino, el diablo viene a destruir eso, porque si nosotros no mantenemos pacientes hasta que Cristo venga, logramos llegar con Él. Pero si en el camino nos detenemos y nos estancamos y le damos lugar a Satanás, o sea, no vamos a estar listos ni preparados. Amén. Entonces el enemigo comienza a decirte, ríndete, ya no puedes más. Dios te ha prometido esto y aún no pasa. Les pongo como ejemplo, a mí que me decía el enemigo cada vez que lloraba por mi familia, ya ha pasado un año, ha pasado otro año, ha pasado otro año y no sucede nada. Cada vez que yo oraba, las cosas más difíciles se ponían en casa y yo veía muy lejos esa promesa. Yo la veía ya, creo que más allá de millones de kilómetros atrás, yo la veía demasiado lejos. ¿Ya? Y así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Todos tenemos diferentes situaciones en la vida diaria. Y yo me imagino, ¿verdad?, como el diablo siempre me decía en la mente, me decía, tú oras, tu hermana ora, porque eran las dos que iniciamos la familia, tu hermana ora y no pasa nada. Ya ríndete, bota, lo que tienes, las oraciones que tú haces, Dios no las escucha. Para, ya no más. Y yo seguía y yo decía, no, yo sé que Dios sí cumple, Dios me dijo en su palabra y lo ha dicho, que si yo le creo a mi familia, yo seremos salvos. Entonces Dios no miente en lo que dice. Y el enemigo seguía, no va a ser así, mira cómo está esto, cómo está tu familia, está peor y cada vez peor y cada vez peor. Y las cosas se ponen peor, pero cuando más peor se ponen es porque la victoria está más cerca. Entonces yo le decía en mi mente, yo peleaba en mi mente, yo le decía al diablo no. Y sí, quizás no les puedo decir que fue fácil y que siempre tuve la paciencia, porque había situaciones en las que ya no, había situaciones en las que me rendí, le decía al Señor, allá lo que pase, no me importa. Así le decía a Dios, no me importa, porque ya he llorado, he sufrido, he orado rodillas, he hecho de todo, Señor, y no pasa nada. Pero llegaba un momento en el que el Señor siempre llegaba con su amor, ¿verdad? Y me decía, tranquila, ya falta poco. Y así nos dice hoy Dios, falta poco, seamos pacientes y falta poco. Entonces cuando esto sucede, ¿verdad? Nos llegamos ya al punto número 2. Y lo que el diablo quiere lograr es callar nuestros labios y que no volvamos a clamar y a orar. Entonces tengo como punto número 2 el peligro de callar tus labios y la urgencia de volver a orar. Entonces vamos al libro de Santiago, capítulo 5 mismo, pero nos vamos a ir al verso 13 hasta el verso 16, amén. Dice así, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Verdad? Qué bonita su última parte. La oración eficaz del justo puede mucho, ¿verdad? Entonces, llega a nuestras vidas un síntoma cuando corremos el peligro y hacemos caso a la voz del enemigo y callamos nuestros labios y no seguimos orando y nos rendimos, así como le pasó a la hermana Joana. Llega el síntoma del enfriamiento espiritual. Amén. Llega el síntoma del enfriamiento espiritual. Cuando un cristiano se detiene y pierde la paciencia en el camino, lo primero que se apaga en su vida es la oración. Dejamos de clamar, nos volvemos vulnerables y nos vamos apagando espiritualmente en vida. Entonces la instrucción directa y el poder del clamor, por eso es que Santiago va directo al grano en este versículo, ¿verdad? Y nos dice que si alguno está afligido,
Ore. No te dice a ti, a mí, no nos dice, quédate callado, aíslate, quédate quieto. No nos dice eso. ¿Qué nos dice? Haga oración. La oración, hermano, es el combustible que mantiene viva nuestra alma. Además, el versículo 16 nos da una promesa inquebrantable, que es lo que finalizábamos, que respalda por la palabra. A ver, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seamos sanos. La oración ferviente del justo puede mucho. Entonces, hermanos, cuando nos mantenemos firmes en la oración, la cobertura de Dios se activa en nuestras vidas y cualquier estancamiento espiritual se rompe. Entonces, aquí viene algo muy importante también, que tengo ya el punto número 3, que es el ejemplo de la constancia y nuestro rol como intercesores. Finaliza el libro de Santiago en el verso 17 y 20, poniendo como ejemplo a Elías, ¿verdad? Podemos leer ahí que dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Dice que otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces aquí Elías sentía cansancio y debilidad al igual que cada uno de nosotros, pero Dios usó su constancia porque decidió no rendirse en el altar. Muchas veces creemos que solamente en la actualidad pasa eso. Creemos que en la actualidad nomás nos sentimos así, pero hubieron siervos del Señor, ¿verdad? Profetas del Señor, que también se sintieron de la misma manera, que también sintieron que ya no podían, querían dejarlo todo, pero Dios estuvo ahí para ayudarlos. Él se mantuvo en la brecha, hermanos. Entonces, el llamado especial para nuestra labor es estar firmes en la brecha como un intercesor, no solo por nuestras propias cargas, porque hemos hablado solamente de nuestra vida. Nos hemos referido solamente a las situaciones que nos pasan a nosotros individualmente, ¿verdad? Pero ¿cuál es el propósito de ser un intercesor? Orar por los demás, orar por nuestro prójimo. Y gloria a Dios por las hermanas de intercesión y años dorados, amén. Que ellas todo ya no, cada miércoles no, ¿verdad? Cada sábado ahora se reúnen aquí para orar por cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, no solamente Dios nos manda a que nos mantengamos firmes en la brecha, siendo pacientes hasta la venida del Señor, siendo egoístas solamente pensando en nosotros. Porque si nosotros solamente nos preocupamos por nuestra salvación y no por las de los demás, no estaríamos cumpliendo con ese mandato que el Señor nos ha dado, de llevar su palabra y compartirla por todo el mundo, absolutamente por donde más podamos compartirla, en cada rincón del mundo, hermano. Entonces, es algo muy importante que tú no te rindas en tu llamado, que tú no te rindas para lo que Dios te ha preparado y te está preparando, porque hay muchas personas, hermanos, a las que Dios ha designado. Hay muchas personas que Dios ha designado atrás de nosotros. Y si nosotros nos estancamos, esas personas se atrasan en llegar, ¿verdad? Dios siempre va a llegar a nuestras vidas, pero en algún momento Él nos va a pedir cuentas por eso. ¿Y qué le diremos a Dios cuando Él nos dijo, bueno, yo te di esto, te di este llamado, te di este propósito, lo cumpliste? Y las personas que tenías que traer, que yo designé para ti, ¿qué pasó? Yo te mandé a ser un intercesor también. ¿Cuál es la importancia de la oración, hermano? No solamente para salvarnos nosotros. La oración nos ayuda, hermanos, a no enfriarnos, como lo dije anteriormente. Pero hay muchas personas que necesitan de Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para negarles esa necesidad? Entonces, hermanos, quizás no todos podemos venir los sábados en las mañanas, ¿verdad? A orar con las hermanas de intercesión. Quizás muchos tenemos el anhelo de venir y quizás otros no pueden porque están trabajando, quizás otros están haciendo las labores del hogar. No conocemos, ¿verdad?, la situación. Pero lo que sí sé yo, hermanos, es que cada uno de nosotros, aunque quizás no vengamos acá en nuestras casas todos los días, intercedemos por nuestra familia, por nuestros vecinos, por nuestros seres queridos, intercedemos por la iglesia, por nuestros pastores, y siempre estamos ahí. Entonces, Dios lo sabe, hermanos.
cómo nos estamos preparando. Amén. Entonces, el mayor peligro en estos tiempos no es lo que ocurre allá afuera de las cuatro paredes de la iglesia, sino, ¿saben cuál es el peligro más grande, hermano? El enfriamiento que permitimos que entre en nuestro interior por dejar de orar y perder la paciencia en el camino. Entonces, hermanos, Dios nos llama hoy a dejar el cansancio a un lado, a sacudirnos y a volver a ocupar nuestro lugar en el altar. Amén. Mantengámonos firmes en la brecha, pacientes en la espera y con la oración ferviente encendida en nuestros labios, recordando que nuestra redención está cada vez más cerca. Imagínense, hermano, usted haber luchado tanto tiempo por su salvación, haber luchado tanto, haber pasado tantas pruebas, tantas dificultades, para que ya cerca de nuestra redención ya esté ahí, nos rendimos. ¿Cómo podemos desperdiciar todo aquello que ya hemos alcanzado? Tenemos que aguantar un poco más y un poco más. Pero yo cada vez, hermano, no sé usted, pero yo cada vez siento más cerca y más cerca y más cerca la llegada de mi Dios aquí a esta tierra. Y creo que todos la anhelamos, amén. Todos anhelamos que venga por nosotros. Y mientras anhelamos y esperamos a que venga, tenemos que seguir firmes, hermano. No nos escondamos. En estos días yo hablaba con los chicos que fuimos a la convención. Estábamos hablando de muchas cosas y aprendí bastante, hermano, créanme, de un jovencito. No voy a dar su nombre, ya sabe quién es. De un jovencito que nos contaba esas experiencias que él tenía en Dios. Hermano, yo me quedaba asombrada porque nos pasa, ¿verdad?, en nuestra humanidad, que muchas veces tenemos miedo a ir más allá, ir más a fondo en lo íntimo con Dios, porque nos da miedo de los dardos que el enemigo puede traer a nuestra vida. Y es una realidad actual, hermano, es una realidad actual. ¿O quién puede decir que va a ser valiente así nomás si ve algo espiritual y le da miedo? A mí me da miedo esas cosas. Y este joven contaba las experiencias que él tenía con Dios, así mismo los ataques que recibía por parte de Satanás. Y yo le decía, Dios, porque unas situaciones similares a mí me están pasando y están pasando en mi casa. Y yo decía así, Dios, ¿por qué soy tan cobarde? ¿Por qué soy tan miedosa? Yo le decía a Dios, ¿por qué lo soy? Si tú me has mandado a ir más allá, tú me has mandado a profundizar más en ti, tú me has mandado a eso. ¿Por qué me da miedo? ¿Por qué soy tan cobarde? Es que esa es la palabra, hermano. Muchas veces somos tan cobardes y no nos vamos más allá, no queremos pelear porque nos da miedo lo que el diablo puede hacernos en nuestra vida. Entonces, hermano, ¿con quién vamos a pelear? Entonces, ¿cómo vamos a pelear con nuestra familia si nos da miedo lo que nuestro enemigo nos quiere hacer? Tenemos que armarnos de valor, hermano, aún con miedo, porque es lo primero que el enemigo va a poner en tu vida, el miedo. Si tú tienes miedo, no quiero orar a las 3 de la mañana porque se escuchan cosas y así, ¿verdad? Y no queremos levantarnos a esa hora porque nos da miedo. Entonces, cuando yo escuchaba las experiencias de ellos, yo decía, Dios mío, y al mismo tiempo que me sentía así como avergonzada, también me llené de valor. Y yo dije, si él puede, yo también puedo, ¿verdad? Porque Dios nos da no nos ha dado, espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio y todo eso, ¿verdad? Entonces, cuando esto venga a nuestra vida, hermano, el que va con nosotros es mucho más grande que el temor que podamos sentir. Entonces, hermanos, no tengamos temor en los tiempos actuales. Es necesario que estemos firmes en la brecha, no escondiéndonos detrás de esas paredes que quedaron ahí. No, parémonos ahí en medio, ahí, y que el enemigo esté ahí enfrente y vea que ese valiente que está ahí es cada uno de ustedes que están aquí. Que los vean ahí parados y digan, destruí eso, pero no se escondió, está parado ahí, quiere que lo vuelva a atacar, pues lo voy a atacar de nuevo. Y cuando te vuelva a atacar, tú sigas ahí parado, aún con lágrimas, con dolor, con muchas situaciones, estás ahí de pie. Aún cansado, aún con lágrimas, estás ahí de pie. Y el enemigo vuelve a tirarte otra vez otro dardo y tú sigues ahí parado. Hasta que, como lo dice la palabra, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Entonces, mientras tú resistas, hermano, él va a decir, bueno, ya no puedo con él. Ya estoy que le tiro una y otra y otra y no puedo quitarme de ahí. Y coge y se ve. Sigue al acecho, sí, pero ya sabe que contigo no puede, porque te has mantenido orando, te has mantenido llenando de la palabra de Dios, alimentando tu relación con Dios. Y esos cristianos es lo que Dios quiere ahora. Yo sé que aquí hay muchos hermanos, muchos jóvenes, muchas damas, muchos caballeros, amén, que
y a pelear, porque ya pronto se aproxima nuestra redención, hermanos. Entonces yo hoy les motivo, hermanos, a que nos paremos en la brecha, a que estemos ahí siendo valientes, que quitemos todo temor, cualquier cosa que pueda venir, depositémosla en Dios. Amén. Él es mucho más grande que cualquier cosa que pueda venir. Y eso, hermanos. Entonces, póngase de pie, hermanos.